Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos, bienvenidos a un programa más de Conociendo al Dios Eterno. Vamos hoy a escudriñar la palabra en el Evangelio de Juan. Así que vamos a profundizar. Estamos aquí, vamos a ingresar a nuestro hermano Pastor Raúl Blonder, que está con nosotros. Pastor, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bendiciones para ti, Jorge. Muy bien. Gloria gracias. a Dios. Hoy estamos un día nuevo, un día sábado, transmitiendo para toda Latinoamérica, Europa, Asia. Estamos transmitiendo en nuestro programa Conociendo al Dios Eterno. Aleluya. Amén. Todos los sábados a partir de las 8 de la noche, por Facebook Live y por todas las redes sociales. Amén. Bueno, ¿Cómo estás, Jorge? amado pastor? Muy bien, muy agradecido de Dios por esta oportunidad que nos da de utilizar las comunicaciones digitales para transmitir la palabra de Dios y para llevar a cabo el propósito eterno de difundir este mensaje, las buenas noticias del Evangelio, Jorge. Aleluya. Así es, amado. Realmente estamos contentos, estamos felices porque estamos en una transmisión nueva, una transmisión donde queremos enseñar de la palabra, queremos enseñar de lo que Dios nos ha traído a nosotros, a nuestras vidas, y de cómo interpretar según el corazón de Dios las Escrituras. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, porque podemos estudiar la palabra y esto nos permite que a llegar al conocimiento de la sabiduría de Dios. Y es lo que queremos expresar hoy. Gloria al Señor. Pero, amado Raúl, ya entrando un poco más en el tema, queremos que en la semana pasada tuvimos la introducción del Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero quisiera que tú nos dieras algo breve sobre esa introducción que hicimos la semana pasada, para que comencemos a entrar en calor, gloria al Señor, de lo que hoy vamos a empezar a estudiar como el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. En su primer capítulo, Juan 1:1. Pero danos esa pequeña introducción, amado pastor Raúl Blondel, que está desde Caracas, Venezuela. Estamos transmitiendo desde Venezuela, mi persona desde Valle de la Pascua, Venezuela, y mi hermano Raúl Blondel desde Caracas, Venezuela, la capital de Venezuela. Gloria a Dios. Hermano, los micrófonos y la pantalla es tuya. Amén. Gracias, amado Jorge. Verdaderamente que el libro de Juan, pues el Evangelio de Juan, el Evangelio de la vida, un evangelio que pues nos va a introducir para, como veíamos la semana pasada, conocer a Dios. Dice la Escritura, Juan 20:31, que lo que está escrito aquí es para que conozcamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y pues, alabado sea el nombre de Dios, al nosotros conocer a Dios, ver a Dios, podemos conocer la salvación de Dios. Vimos, Jorge, que este evangelio es distinto a los demás, a los otros tres evangelios, porque es el evangelio que nos lleva a conocer a Dios desde las alturas. Por eso es que este evangelio comenzó en la eternidad pasada, veíamos la semana pasada, ¿verdad? Y nos lleva a conocer al eterno y poderoso Dios, con el objetivo, pues, de que el hombre pueda ser salvo y pueda llegar a la plena salvación de Dios. Este evangelio es muy peculiar, Jorge, porque este evangelio, pues, tiene la finalidad de que el hombre le conozca, de que el hombre pueda experimentarle y de que el hombre pueda vivirle. Alabado sea el nombre del Señor. Fue escrito, Jorge, en el año 98 después de Cristo, estando en nuestra era actual. En ese año 98, el apóstol Juan, que comenzó desde Juan el Bautista, conoció a Jesucristo de primera mano, estuvo en todos los milagros, fue un testigo presencial de lo que Cristo hizo cuando estuvo en su carne, vio la muerte de Jesucristo de primera mano, estuvo allí a los pies de la cruz de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Y no solamente estuvo en los pies de Cristo, sino que, pues, ya un anciano viejo, Juan, experimentado en la isla de Pasmo, Jesús se le presentó en una visión celestial y pudo ver a Jesucristo, Jorge, desde el reino de los cielos. Pudo ver a Jesucristo entronizado en el trono de Dios, ya como el Rey de Reyes y Señor de Señores,
glorificado en todas las obras. Entonces, el Evangelio de Juan se conoce, Jorge, como el Evangelio espiritual. El Evangelio que no solamente nos muestra un Cristo humano, un Cristo que estuvo en esta tierra, que murió en la cruz, sino un Cristo que después de su muerte y resurrección se sentó a la diestra de Dios Padre y desde allí está operando como el Dios Todopoderoso para llevar a cabo el plan de Dios, la economía de Dios, Jorge. Esto podemos decirlo, Jorge, en esta introducción, amado hermano, que el Señor nos ha dado en esta noche, pues, Jorge, te doy los micrófonos a ti, te los devuelvo para que comencemos entonces ya con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el logo de Dios. Vamos a tratar de abarcar, Jorge, Juan 1:1 hasta el versículo 18. Amén. Amén. Claro que sí. Vamos a leer entonces la palabra para que comencemos a estudiar el Evangelio de Juan y comenzar a ver y darnos cuenta de la palabra que está escrita con la palabra expresada de Dios, para que el Señor nos lleve ese conocimiento, para que el Señor nos lleve a la plenitud de su sabiduría. Y es lo que nosotros hoy tenemos que entender. ¿Para qué? Para estar preparados, para estar alerta. Esto es lo que nos permite, que dice la Escritura, que estemos alerta, que estemos pendientes unos con otros. Pero bueno, para no seguir alargando, vamos a leer la palabra. ¿Te parece, hermano Raúl? Voy a leer la palabra en la Biblia textual y luego tengo aquí la Biblia Reina Valera para que vayamos diferenciando también, ¿verdad? Con respecto a la traducción de la Reina Valera y la traducción de la Biblia textual. Pero voy a empezar con la Biblia textual, gloria a Dios. Y dice, Juan, vamos a empezar desde el capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer hasta el 5. Y poco a poco vamos interpretando según lo que Dios nos muestre, según lo que es el corazón de Dios. Aleluya. La palabra dice, en principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Esta estaba en principio ante Dios. Todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe existió. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla. Aquí ya vamos viendo términos importantes que vamos a revelar, que vamos a ver en esta noche, donde Dios nos muestra el Logos. Y hoy vamos a hablar un poco del Logos. Hay muchas traducciones, hermano, que hablan, por ejemplo, en la Reina Valera habla del verbo. En otras versiones dice la palabra. Pero ¿qué tú nos puedes hablar del Logos? Logos. Danos una explicación, ¿verdad? Conforme a las Escrituras, ¿qué es el Logo? Aleluya. Amén. ¿Sabes, Jorge? En el pasado nos habían enseñado que la palabra logo significaba palabra constante, versus la palabra rema, que era la palabra para el momento. La palabra logo y la palabra rema es la que en la Biblia comúnmente se traduce como palabra. Pero realmente cuando vamos a la etimología griega de la palabra logo, significa, Jorge, es pensamiento, significa definición, significa concepto, significa expresión. Es decir, el logo, por eso es que muchas palabras en el lenguaje del romance traducía la palabra verbium del latín. ¿Por qué? Porque el verbo es la expresión, es la explicación y es la definición de un hecho, de una acción. Entonces la palabra logo tiene un significado etimológico griego. Nació en los pensamientos de la etimología griega, allá con los dioses griegos. Ellos hablaban del mundo de la creación, del mundo donde existía un logo, existía una palabra que definía todas las cosas. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, fue escrito como un evangelio apologético. ¿Por qué fue Aleluya. escrito un evangelio apologético? Porque veíamos en la introducción, bendito sea la gloria del Señor para siempre. El evangelio siempre ha tenido ataques, Jorge, de diferentes medios, pero no el ataque más fuerte, vimos la semana pasada, fue de los gnósticos.
Los gnósticos enseñaban pues de que Dios no se podía expresar en la carne, o que la divinidad no se podía expresar en la carne porque estábamos caídos, estábamos muy echados a perder. Pero justamente el Evangelio de Juan, como un evangelio apologético, un evangelio de defensa, vino a mostrarnos que era lo contrario. Por eso es que dice, en el principio era el logo, que era lo que estaba en el pensamiento de Dios, lo que estaba en la definición de Dios, o sea, la palabra de Dios desde el comienzo, ¿verdad? Es lo que viene a expresar este logo, lo que Dios en un comienzo definió, se hizo lo que definió. Por ejemplo, aquí dice, este estaba en principio ante Dios, todo existió por él. Cuando nosotros remitimos esta palabra a Génesis capítulo 1, vemos que todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio del verbo, es decir, por medio de lo que Dios hablaba y venía a la existencia. Lo que Dios pensaba, lo hablaba y venía a la realidad. Eso es lo que es el logo. Lo que Dios piensa, se habla y llega a ser la realidad de Dios. Y eso es lo que los griegos, que eran filósofos, Dios le permitió que viesen. Lo que ellos no sabían, que ese logo un día iba a tener una materialización, o sea, iba a llegar a ser un ser humano donde la divinidad iba a habitar dentro de él para expresar el propósito eterno de Dios. Entonces, Jorge, el logo es la definición del plan de Dios. El logo es la expresión de lo que Dios pensaba en la eternidad. Por eso es que dice, en principio era el logos. Ante todas las cosas, primero estaba lo que Dios pensó. Dios no hizo las cosas por casualidad, Jorge. Un día estaba, no, voy a ser el hombre, voy a hacer, no, Dios todo lo planificó. Dios todo primero lo planificó en su mente. Ya estaba en la mente de Dios. Correcto, Jorge, estaba en el pensamiento de Dios y Dios lo que hizo fue materializarlo. Por eso es que dice, el logo estaba, mira esto, Jorge, dice, y el logo estaba ante Dios, así ven. Esto es Dios y esto es el logo, cara a cara. Por un lado, el logo estaba en la mente de Dios, el pensamiento de Dios, y por otro lado estaba cara a cara con Dios. O sea, Dios lo podía ver, alabado sea el nombre del Señor. Y dice, estaba en principio ante Dios, pero antes dice, y Dios era el logos. ¿Por qué Dios era el logos, Jorge? Porque era el Aleluya. Bueno, entonces podemos decir que el logo es la porque era la definición. Por eso podemos decir que entonces que el logo es la sustancia de la expresión de la mente de Dios. Entonces, amado Raúl, aleluya. Entonces podemos decir, todos los que nos están viendo en este momento, que el logo es la sustancia de la expresión de la mente de Dios. Es decir, ya todo lo que hoy usted está viendo, lo que usted hoy está observando, lo que usted sabe que ha pasado, todo fue creado por ese logo, el logo, el cual fue materializado para que nosotros pudiéramos tener vida. Por eso el logo podemos expresarlo como la vida, el ser, la sustancia divina, el pensamiento de Dios ya luego hecho carne. Pero es importante entender esto, hermano Raúl, de que al momento de poder leer la palabra, muchas personas no saben qué es el logo, no saben el significado del verbo, no saben el significado de la palabra como tal, como aparece aquí. Entonces es algo que necesitamos entonces expresar y enseñar, porque el Señor ya tenía en su corazón tener que a la palabra, al logo en cara a cara, para poder materializar su pensamiento y poder crear todo lo que hoy podemos ver. Amado Raúl. Amado Raúl, gloria a Dios. Todo lo que Dios creó, Jorge, lo creó bajo el poder de la palabra. Todo, bajo el poder del logo, bajo el poder de la definición. Date cuenta que dice la Biblia, Dios decía, por ejemplo, Génesis 1:3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, todo lo que Dios creó, excepto al hombre, fue creado por el verbo, por el hablar. Por eso es que dice que
este estaba en principio ante Dios. Pero si nos volvemos un poquito atrás, dice Dios era el logo. No podemos separar la palabra de Dios ni Dios de la palabra. Los dos son uno. Eso es lo primero que quiero que veamos en esta noche. Así es. La definición de Dios podía estar al frente de Dios, tipificado en la persona del Hijo de Dios. Pero por otro lado, era Dios mismo en esencia, ¿verdad? Por eso es que estaba con Dios y era Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en esta unidad de coexistencia, Dios creó todas las cosas por el poder de la palabra de Dios, por el poder del verbo. Jorge, la palabra tiene poder. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. El poder del verbo, el poder de la palabra, el poder del conocimiento está en lo que se habla. Jorge, nadie habla si no está en la mente, a menos que esté disasociado su mente. Lo que hablamos es porque está en nuestra mente. Eso es lo que debemos entender de la definición del logos, de la palabra, del conocimiento, de la definición. Bendito sea la gloria del Señor para siempre. En principio era el logos. Ahora, Jorge, mira esta palabra que pasamos por alto. Dice en principio. La mayoría de las traducciones traducen aquí en el principio, igual que en Génesis 1.1. Pero en Génesis 1.1 y en Juan 1.1 no existe el artículo definido en griego. Existe en, y después viene la palabra principio, en Berish, ¿verdad? Y en Arge, en el caso del Nuevo Testamento. Es decir, en principio, en la eternidad pasada. Pues cuando decimos en el principio, estamos indicando un tiempo definido. En la fecha, tanto. Pero cuando se pierde, disculpa Jorge, cuando no está el artículo, no podemos decir cuándo fue ese inicio. Ese inicio queda en el aire, Jorge. Ese tiempo queda en el aire. Dios, el dueño del tiempo, no dijo cuándo fue. O sea, se ha buscado cuánto tiempo tiene la historia humana, pero no se puede calcular. Por eso es que dice en griego y en el hebreo, en principio. En la eternidad pasada no sabemos cuándo fue la fecha exacta. Era el logo, era el pensamiento de Dios, era la definición, era la expresión de Dios. Y dice, y el logo estaba ante Dios, o sea, estaba al frente de Dios. Y dice, y Dios era el logo. Alabado sea el nombre del Señor. Y después dice Jorge, todo existió por Él. ¿Por quién? Por medio de este logo, por medio de esta palabra, por medio de esta definición. Pero no solamente esto, Jorge, mira, dice, todo existió por Él, y sin Él, nada del cuanto existió, existe. Después dice el 4, en Él había vida. ¿En quién es este Él, Jorge? El Logos. El Logos. Se convierte en vida, dice, y en Él había vida. Muchas personas, Jorge, se han divorciado del conocimiento, del verbo, del saber, pero de acuerdo a esta definición teológica, el conocimiento produce vida. ¿Sí lo ves? Mira cómo aleluya. Había vida. ¿En quién? En el logo, que era la palabra, que era la expresión de Dios. Aleluya. Dice, en Él había vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces el logo se convierte por un lado en vida y por otro lado en luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Hoy necesitamos, Jorge, esta luz que viene del propio conocimiento de Dios, de la propia expresión de Dios, de la propia definición de Dios. Aleluya. Dice, la luz, Jorge, resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pudo extinguirla. Bueno, Jorge, te cedo el micrófono para que también añadas algo allí, Jorge, en cuanto a esta porción de las Escrituras. Dice, la luz resplandece en tinieblas y las tinieblas no pueden extinguirla, Jorge. Claro que sí, así es. Y las tinieblas no podrán contra ella. Y lo importante entender una cosa, amado Raúl, es que el logo proviene de la traducción griega, y cuando se traduce al inglés, al español, ¿verdad? Hubo ya que colocaron el artículo, un adjetivo, un artículo
en el principio. Es decir, es como que limitando el tiempo de Dios. Y podemos ver que el Logos es una existencia sin tiempo. ¿Ve? Es una existencia sin tiempo. Entonces, cuando ponemos el artículo en el principio, estamos limitando, ya estamos colocando un tiempo definido, un tiempo predeterminado, que nos va a indicar que desde el tiempo de la creación, como lo que tú leíste en Génesis 1, ¿verdad? Génesis 1:1. En el principio, ¿verdad? Fue con la palabra que Dios creó todo lo que hoy podemos ver. Entonces, nos permite entender de que el Logo es la existencia de Dios sin el tiempo. No había tiempo. No había tiempo. Es decir, antes de la existencia de la creación, no existía el tiempo. Lo que convierte a la razón en la energía, una energía importante del universo, como aquellos que hoy, hermano, y esto quiero traerlo y es muy importante, porque hoy muchos que son personas que no creen, es decir, que son antibíblicos, no creen en Dios, hablan de que existió un universo y que ese universo creó una partícula, una célula, y se fue creando a través del tiempo. Mira esto, se fue creando a través del tiempo y es lo que hoy supuestamente materializado tenemos como la creación, la tierra, el aire, las nubes, el cielo. Pero ya el Logos, según los historiadores, los estudiosos de la filosofía griega, ya habían definido el Logos mucho antes de que Cristo existiera. Habían expresado la palabra hablada para que se pudiera entender la inteligencia de aquello que existía mucho tiempo antes de la creación. Es decir, que el Logos no tenía existencia de tiempo, porque ya estaba. Entonces, cuando el Señor en su pensamiento, es decir, en su expresión y en la mente, ya tenía en el corazón poder crear al hombre, poder crear la tierra para que disfrutáramos de ella, para que expresáramos a Dios, porque la intención era expresar a Dios aquí en la tierra. Ya esto existía. Y los filósofos griegos, y esto hay que entenderlo de esta manera, hermano, y hay que explicarlo así, para que pueda todos aquellos que hoy están conectados en este momento, para todos aquellos que les gusta estudiar la palabra, puedan entender que esta filosofía, que es el estudio de la ciencia, de lo que existe, de lo que ha de existir, de lo que está escrito, ¿verdad? Es lo que permite entender de que ya el Logos, ellos definieron como el Logos ya sin tiempo, era eterno. Entonces, hoy hablan de ese universo creado, pero no podemos hablarlo de esa manera, sino entender lo que ya era eterno, el Logos. Y el Logos se hizo carne y no prevaleció las tinieblas en ella. Es decir, ya al momento de que Dios separa las tinieblas, siendo Él la luz, Él da una orden de la palabra para que la palabra ejecute, haga una acción, y entonces el Logos pueda salir de la esencia y del sentir de Dios para que nosotros pudiéramos ser creados por Él. ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! Raúl. Claro, Jorge. La palabra Logos no tiene tiempo ni espacio. Viene de eternidad pasada a eternidad futura. O sea, porque Dios, Jorge, Dios no está limitado por el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio fue creado a causa del hombre y para el hombre, pero el Logos no. Por eso es que el Logos viene desde el principio. Y Dios utiliza ese poder del Logos, del pensamiento, pero ojo, no se quedó solamente en el pensamiento. Dios no se queda en el pensamiento, sino que Dios vino a la acción. Por eso que en Génesis, en Juan 1:14 dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí nos muestra que este Logos que estaba en el pensamiento de Dios llegó a ser una persona viviente, llegó a ser un hombre, y este hombre es nuestro Señor Jesucristo, el verbo de Dios en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí se despeja la ecuación de la definición del Logos, de la definición de la palabra,
de la definición del verbo, llegó a ser una persona que vino, y que el versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en la eternidad pasada Dios tenía determinado que el Logo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual es Dios mismo expresado en una humanidad, venía a esta tierra a morir por los hombres que habían caído o que iban a caer. Date cuenta, mira lo grande que es el Logo en la presencia de Dios, en el previo conocimiento de Dios. O sea, porque todo esto Dios lo planeó en su presencia, es decir, en el poder que tiene Dios de anticipar todas las cosas de antemano. Eso es el poder del Logo, Jorge. Eso es el poder maravilloso de este Logo que nos expresa el plan de Dios. Entonces vemos ahora a Jesucristo, el Logo hecho carne, tabernaculizado, es decir, habitando entre los hombres, morando entre los hombres, y dice que vino como gloria del unigénito, lleno de gracia. ¿Por qué lleno de gracia, Jorge? Porque el hombre estaba destituido por la caída, pero ya Dios sabía de antemano que el hombre iba a caer. Ya Dios sabía de antemano que el hombre necesitaba restauración, que necesitaba reconciliación, y por eso es que Dios en la eternidad pasada muestra al verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Es Jesucristo, que ahora podemos decir que estaba ante Dios cara a cara con Dios como hijo de Dios, pero el cual era Dios también. Qué maravilloso misterio, qué maravilloso y soberano misterio. ¿Sabías tú, Jorge, que esta porción que estamos leyendo es una de las porciones más teológicas que tiene la Biblia? Juan capítulo 1, del 1 al 18, es una de las expresiones más fuertes que tiene la Biblia. De hecho, aquí está condensado el misterio poderoso que Dios tiene de salvación para el hombre. Y el Logo, Jorge, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan, el Bautista, dice las Escrituras que vino a dar testimonio de él, que quizás dice en el versículo 6, dice: hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, es el que dice el 15, Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo: este es aquel a quien dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Mira esto que dice aquí: Él lo explicó. ¿Qué es la definición del verbo? Explicación, definición y expresión de la palabra. Y dice el versículo 18 que Jesucristo, el cual es el unigénito Dios, vino, dice que está en el seno del Padre, dice, Él lo explicó. Nadie ha conocido a Dios, nadie pudo entender quién era Dios, pero el Logo, que estaba con Dios, que estaba cara a frente con Dios, que era Dios, en el principio dice, y lo explicó. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos algo maravilloso aquí. Vemos al Logo de Dios que explica la existencia de Dios mismo, Jorge. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios para siempre, Jorge, ¿no? Qué maravilloso. Dice amén, amén. Jorge, te paso los micrófonos. Amén, amén, así es, hermano. Porque eso... Amén, amén. Importante también es entender de que el Señor realmente viene con una intención de que podamos expresar a ese Dios eterno, es decir, al Logos. Y leíste allí que me gustó muchísimo en primera de Juan capítulo 1:14, donde dice: y el Logos
y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Ya ahí se materializó Cristo, ya vino, se formó como la carne, la imagen del hombre, para habitar entre nosotros, gloria a Dios, para que pudiéramos expresar a Dios, para que pudiéramos expresar al Señor y darnos cuenta de dónde venía el Dios eterno, dónde venía y cuál era su plan. Dios quería expresarse y venir ante nosotros. ¿Venir para qué? Para que pudiéramos expresar a Dios y entender y conocer al Eterno. Poder conocer al Eterno, bendito su nombre. Y en donde dice, de su plenitud todos recibimos gracia tras gracia. De su plenitud recibimos gracia tras gracia. Gloria a Dios, porque la ley fue, aleluya, podemos entender que una cosa lo que hizo el Señor en los tiempos con Moisés, Abraham, pero entendiendo hoy que la gracia se ha sido manifestada a través del hombre, a través de haciéndose carne para que pudiéramos nosotros conocerlo. Y lo bonito es conocer a Cristo, bonito es conocer a Dios como aquel que ya habitaba desde mucho tiempo, ya estaba, es decir, existía antes de la creación y no existía tiempo en él, lo que convierte a una razón. Hermano, esto a veces es locura para aquellos pensarlo. ¿Cómo existía Dios? Hay muchos hoy que hablan y dicen, ¿cómo existía Dios? ¿Desde cuándo existía Dios? Bueno, aquí le estamos explicando hoy, ¿verdad? Le estamos explicando hoy que ese Logos, a través de los estudios filosóficos, pudieron ellos observar que era la existencia eterna de un ser supremo, de un ser divino que ya existía antes de todos nosotros y que él en su corazón tenía que llevar a cabo a la creación, al hombre, y poder venir en carne para expresarse ante todos nosotros y así mostrar su amor y así poder. Y es maravilloso porque el libro de Juan habla de mucho de amor, ¿verdad? Habla del amor, habla del amor, habla de la luz, habla de la vida. Gloria a Dios, porque eso es lo que hoy muestra el Señor a través del libro de Juan: la vida, la luz y el amor. Por eso nosotros tenemos que entender muy claramente lo que expresa las Escrituras y poder estudiar su palabra como tiene que ser, como debe de ser, sistemático, una teología. Hay mucha gente que le tiene miedo a la teología, amado Raúl. Mucha gente que le tiene miedo a la teología porque tiene miedo al conocimiento, al llegar al conocimiento pleno, donde la Escritura por sí sola, la teología habla por sí sola, la palabra habla por sí sola. No es necesario que el hombre lo interprete, sino que podamos entender en el conocimiento y la mente que tenemos nosotros, la mente de Cristo, podamos entender lo que Él expresó, lo que Él inspiró a través del Espíritu Santo para que pudiéramos hoy tener vida, luz y amor. Amado Raúl. Bueno, gloria al Señor, Jorge. Para ir cerrando, podemos sintetizar lo siguiente. El logo, que es la definición de Dios, que es la expresión de Dios, que es la palabra de Dios, pues nos vino al hombre, ¿verdad? Para traernos la luz verdadera. Esa luz, ¿verdad? Llega a ser la vida del hombre, bendito sea la gloria del Señor, y esa vida del hombre vino como gracia y como verdad. ¿Para qué? Para devolver al hombre a Dios. Y por eso este logo, este conocimiento, que es verdad, que es gracia, ¿sí? Se tabernaculizó. Es decir, el gran misterio de la humanidad, Jorge, Dios hecho carne, la divinidad, gloria a Dios, la carne. O sea, ese pensamiento que en la eternidad pasada Dios se hizo, Dios tenía para salvar al hombre, llegó a materializarse en el tiempo y en el espacio. Porque Dios ama al hombre, Jorge.
porque Dios ama a la humanidad. Y uno de los textos que vamos a tocar durante todo este tiempo es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, Jorge. Aleluya, aleluya, así es, amado hermano. La gloria de verdad es del Señor, porque nos permite que llegar a ese pleno conocimiento. Y lo más que nosotros estamos haciendo es llevar a que usted pueda tener comprensión de lógica, de racionamiento, ¿verdad? Para que usted escudriñe las Escrituras. ¿Qué es escudriñar las Escrituras? Profundizar, estudiar, prepararse según lo que Dios ha expresado a través del hombre. Y esto no es más que hombres que escribieron lo que hoy estamos leyendo cuando estuvo Cristo encarnado, estuvo Cristo en la carne, estuvo Cristo en la humanidad, en la naturaleza humana. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo tiene que ser el hombre, comportarse el hombre conforme al corazón de Dios. Por eso el Evangelio de Juan muestra esa vida, la luz, el amor, y ahí vamos a seguir estudiando. Yo creo que, bueno, creo que he hablado bastante claro con respecto a este tema, y yo creo que hay que seguirlo tocando, amado Raúl, para que toda la audiencia que tenemos en vivo a través de nuestras redes sociales puedan comprender y llegar a esa comprensión de cuál es el significado del verbo, del logos, de la palabra. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que podamos poder tener la vida divina de Cristo en nosotros. Porque muchas veces se expresa y se dice, yo tengo a Cristo, yo creo en Cristo, yo confío en Cristo. Pero ¿sabes qué pasó realmente? ¿Quién es Cristo realmente en tu vida? ¿Cómo se materializa Cristo en nosotros, en nuestro sentir humano, en nuestro sentir natural? Bueno, eso es lo que estamos enseñando hoy. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy, porque también nosotros somos estudiantes. Mientras tú expones, yo también soy un estudiante, amado Raúl. Amén, amado, amén. No, y le pedimos a los amados hermanos que nos escuchan, amado, algún interrogante, algún aporte, lo puedes dejar en los Facebook personales o en los ministerios que tenemos, los grupos de ministerio, Servicio Cristiano Manjar de Vida o la Palabra de Vida, en el caso del hermano Jorge, en mi Servicio Cristiano Manjar de Vida, o en nuestro Facebook personal, Raúl Rondel, Jorge Pérez. Pueden escribirnos, hacernos preguntas, hacernos sugerencias, hacernos aportes, alabado sea el nombre del Señor. También pues tomamos la oportunidad de promocionarnos nuestros canales de Telegram, Servicio Cristiano Manjar de Vida, lo pueden conseguir en Telegram, y la Palabra de Vida también de Jorge lo pueden conseguir en Telegram, y conoceréis la verdad del hermano Wilfrido Rivero. Hacemos también la publicidad al canal de nuestro hermano, donde van a profundizar en estos temas, ¿verdad? Y ahí también nos pueden escribir, Jorge, dejarnos comentarios, preguntas, que en los siguientes programas pues nosotros gustosamente podemos, si el Señor nos permite, darle pues luz y claridad conforme lo que el Señor nos haya dado, Jorge. Amén, amén. Bueno, quiero hacerle la invitación a todos los que están en vivo para que el próximo sábado, a partir de las 8 de la noche, hora Venezuela, 7 Colombia y Perú, y 6 México y Centroamérica, vamos a seguir con el estudio de la palabra, es decir, el estudio del libro del Evangelio de Juan, que nos permita tener mayor comprensión, de que nos permita conocer al Dios eterno que hoy creemos y que tenemos y que confiamos en Él. Así que esperamos todos sus comentarios. Este video estará en todas las redes sociales, tanto la de Raúl como la de mi persona, para que usted pueda disfrutar. Esto no es un asunto nuestro, esto es un asunto de Dios, para que usted disfrute de la palabra, para que usted disfrute de lo que hoy hemos hablado, del logos de Dios, la mente, en la sustancia y la expresión de que estaba en la mente de Dios, ya materializado en una acción. Bendito sea su nombre. Así que espero que les haya gustado y que realmente usted deje su comentario y que disfrute, que lo más importante de todo esto es que disfrute de la palabra, que pueda usted escudriñar. Los animamos a todos
a los que nos están viendo en este momento que puedan escudriñar la palabra, estudiar la palabra, para que podamos llegar al conocimiento pleno de las Escrituras. Y si quiere participar en los grupos que tenemos en WhatsApp y en el canal o en los grupos que tenemos en Telegram, escríbanos, dejen su comentario y nosotros estaremos agregándolo en nuestro grupo, el Servicio Cristiano Manjar de Vida, y en la palabra como pan de vida. Así que, hermano Raúl, creo que nos toca despedirnos de nuestro público por el día de hoy, dándole gracias a Dios primeramente por habernos permitido estar en este momento llevando su palabra, esa encomienda, aleluya, de poder llevar su palabra de una manera teológica, sistemática, entendida para aquellos que hoy tienen hambre y sed de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios te bendiga, amado Raúl. Un abrazo desde Valle de la Pascua, Venezuela, y para ti, allá, tu familia y todos, esperando en el Señor que el próximo sábado, si Cristo no ha venido, volveremos acá, por acá nuevamente, por las redes sociales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aleluya. Nos vemos la próxima.